Buenas noches, queridos estudiantes. En esta ocasión tengo el placer de presentarle a ustedes nuestra clase número 4 sobre la materia de marketing, nuestro módulo número 4 y 5. Eh, Hoy teníamos una asignación que era una presentación sencilla donde íbamos a recapitular los términos que vimos la semana pasada, eh, y ustedes tenían que escoger alguno de los términos, desarrollarlo y presentar alguno de los puntos solicitados en esta asignación. Como voluntario tenemos a Davis, y vamos a empezar la dinámica de la clase. Como ya la hemos visto anteriormente, bueno, en esta ocasión tenemos una asignación que tenía presentación, vamos a hacer principalmente eso y posterior vamos a revisar el módulo que corresponde a la clase del día de hoy. Y al finalizar revisamos las asignaciones que están para la próxima clase. Adelante, Santiago. Sí, profesor, vengo después de David. Perfecto. Adelante, Davis. En silencio, micrófono, David. Gracias, profe, gracias. Es que ando como dos cosas porque la computadora no tiene cámara, entonces ando en dos cosas. Okay. Ahora sí me escucho. Sí. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Davis Pérez. Yo le voy a estar exponiendo el día de hoy sobre la evaluación del mercado. Ok, ¿qué es la evaluación de mercado? En esta primera parte quiero explicar qué es la evaluación de mercado. Podemos entenderla que es un proceso estratégico que ayuda a las empresas a determinar el potencial de éxito de un producto, ¿sí? O servicio de un mercado específico. Entre otras palabras, permite tomar decisiones más acertadas y reducir riesgos. Existen tres pilares principales. El primero es el conocimiento del público, ¿sí? Que consiste en identificar necesidades y preferencias de los clientes para diseñar, estrategias efectivas. Después sigue el análisis de competencia, que este nos permite reconocer fortalezas y debilidades para los competidores y encontrar formas de diferenciarlo. Y el tercero, y no menos importante, es las condiciones del entorno. Es decir, que estos son los factores externos como económicos, sociales o tecnológicos que podrían impactar en el negocio. Además de estas tres evaluaciones que son importantes, también tenemos un conjunto que son 5 pasos claves para una buena evaluación. Como primer paso tenemos a identificación del problema o necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es detectar que se quiere conocer o resolver. El otro sería definir objetivos claros, que aquí se establecen metas específicas y medibles. Selección de grupo de estudio. Aquí se coge una muestra representativa del público objetivo. Recolección de información. Aquí podemos usar las encuestas para medir las estadísticas. Disculpa, ¿estás pasando la presentación? No, esta es la misma. Ah, dale, perfecto. Dale. Sí, voy acá por recolección de información, el punto 4. Ah, no, es que no, acá se quedó una sola, se quedó la presentación inicial. Sí, es que voy acá. Ah, se quedó en la inicial. En la inicial, sí. Ya voy, disculpe, profe. Ahora sí. Ahora sí, voy a ponerlo así, disculpe. No, no te preocupes. No sé si quieres que le diga todo otra vez o... Dale, un resumen breve de lo que ya hiciste. Ok, bueno, acá en la primera parte sería la evaluación de mercado como guía estratégica. ¿Qué es la evaluación de mercado? Ok, en esta parte quiero explicarles lo que es la evaluación de mercado. Aquí podemos entenderla como el proceso estratégico que ayuda a las empresas a determinar el potencial. Esto es para medir si el producto es viable o no es viable, ¿no? Y para eso existen tres pilares, que sería el conocimiento del público objetivo, que acá se identifican las necesidades y preferencias de los clientes para crear estrategias, es decir, que consiste en identificar necesidades y preferencias. Análisis de competencia, aquí se evalúan fortalezas y debilidades de competencias para diferenciarse. Es decir, que nos permite reconocer fortalezas y necesidades. El otro sería las condiciones del entorno. Aquí se examinan los factores externos, económicos, sociales y tecnológicos. Es decir, son los factores externos como todo lo que podría influir si el producto podría llegar a ser exitoso o no. Aparte de estos tres pilares, también tenemos 5 pasos claves que son, el primero sería identificar el problema o necesidad, que es decir, detectar
que se quiere conocer o resolver. Definir objetivos claros, aquí se establecen metas específicas y medibles. Seleccionar el grupo de estudio, aquí se escoge una muestra o una muestra representativa del grupo objetivo. Después sería recolectar información, que aquí esto sería a través de encuestas o estadísticas o informes. Y por último, sería analizar y concluir, que aquí interpretamos datos para tomar decisiones y estrategias. En resumen de todo esto, podríamos decir que estas herramientas son bases para que una empresa tenga una visión clara y hacia dónde dirigir sus esfuerzos y cómo minimizar los riesgos. ¿Sí? Acá, déjame poner un poco más chico. Ok, un caso aplicado, acá esto es un caso hipotético, seleccioné un restaurante que se llama Restaurante Saludable en Panamá, ¿no? Ok, y acá para entender mejor cómo funciona este proceso, vamos a ver un ejemplo aplicado. En este caso se trata de una apertura de un restaurante saludable en la ciudad de Panamá, específicamente en el área bancaria. Más adelante vamos a ver por qué en esa área, ¿no? Lo primero que hicimos fue poner el problema o necesidad. Identificamos que fue el aumento de demanda de comida saludable entre profesionales y jóvenes, que estos están mayormente en esta área, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? Determinar si existía suficiente mercado para abrir este tipo de restaurante en la zona. El grupo de estudio fueron profesionales entre 25 y 40 años que trabajan en oficinas del centro financiero. A través de las encuestas y entrevistas se encontró que un 68% de los encuestados buscan opciones rápidas y saludables para almorzar. Como conclusión podemos decir que la viabilidad del negocio es alta, porque se trata de un público con ingresos medios altos y actualmente hay una oferta directa para esta área. Como resultado esperado, tenemos que abrir un restaurante con mayor seguridad, ajustando precios y menús, promociones y las necesidades reales de este público objetivo. Como por ejemplo podemos ver de esta evaluación, podemos ver que el mercado no solo reduce riesgos, sino que también aumenta las probabilidades de éxito para un proyecto empresarial. Muchas gracias, compañeros y profesores. Cualquier pregunta, estoy por acá. Excelente, David. Cuando estuviste investigando sobre el tema de la evaluación de mercado, ¿encontraste alguna diferencia entre una investigación de mercado, estudio de mercado versus la evaluación? Disculpe, profe. Cuando estuviste haciendo esta investigación sobre evaluación de mercado, Ajá. ¿encontraste alguna diferencia o similitud con la investigación de mercado o con los estudios de mercado? Sí, la similitud que yo veo, no, la diferencia que veo más acá en este de la evaluación de mercado son más que todo como los pasos claves y la recolectación de información, ¿no? Que esto lo hace que sea como un poco más completa, a diferencia de la otra. Ok, Ese es como que lo que más, la diferencia más grande que pude ver. ok. Sí, bueno, básicamente, bueno, a veces son similitudes eh, y nosotros, por ejemplo, la investigación de mercado comprende un estudio más descriptivo y te dice más o menos cómo es el mercado, ¿no? Y cuando hablamos de evaluación, que es la parte como decisoria para poder decidir para poder decidir si vale la pena tomar una decisión o entrar a un negocio o no, ¿no? Inclusive en muchos casos nosotros con un estudio incompleto tenemos todas esas partes, ¿no? La parte de la investigación y la evaluación directamente. Pero muy bien tu planteamiento, David. Vamos con Santiago. Y buenas noches a todos. Déjenme proyectar. ¿Se ve la filmina? Todavía no. Ahí va. Un segundo. Sí, Sí, buenas noches, profesor compañero. Nosotros escogimos el tema de investigación comercial. Yo hice este trabajo con el compañero Brian, pero no sé qué le pasó y no me he podido comunicar con él el día de hoy. Así ok. que yo voy a hacer la presentación, pues. Entonces nosotros escogimos el tema de investigación comercial y viendo el punto de la importancia que tiene en el marketing, conocer el mercado, los consumidores, la competencia. Y esto es esencial para tener como una brújula de cuál es el mercado en el que uno quiere proyectarse, pues.
Entonces, uno de los pasos importantes es conocer al cliente, ya que esto es saber qué es lo que motiva al cliente a comprar, qué es lo que él busca, cuáles son sus necesidades, conocer sus edades, su género, eh, qué es lo que él está tratando de resolver, comportamientos, sus diferencias y todos esos hábitos de compra que tiene el cliente. Es un paso muy importante en la investigación comercial porque esto ayuda a saber cómo presentar o cómo proyectar un producto. Entonces, también es importante entender el mercado y la competencia, ya que a través de esto uno evalúa eh, cómo es el mercado, cuáles son las tendencias futuras, las oportunidades de crecimiento que hay. Cuando uno está evaluando el mercado, también puede analizar a la competencia, puede identificar su fortaleza, sus debilidades, las estrategias que hay, los canales de distribución y cómo se comunican. Entonces, todas estas cosas es importante para saber cuál es el, el mercado y cuál es la competencia en la que uno se tiene que enfrentar. Y también le ayuda a uno a reducir los riesgos y en la toma de decisiones, ya que la investigación comercial minimiza el riesgo de datos que respaldan las decisiones y ayudan a la relación del mercado y a tomar medidas informadas antes de invertir un tiempo y dinero. Entonces, esto es muy importante también porque así uno puede tomar una buena decisión. Desarrollar y optimizar estrategias de marketing. Eh, Esto ayuda también a qué producto uno va a ofrecer al cliente de acuerdo a la necesidad o a lo que la persona está buscando, cómo uno establece los precios con la competencia, precios que sean justos, precios que motiven al comprador, al cliente, elegir los canales que uno va a distribuir a proyectar el producto que uno quiere vender y crear mensajes de marketing, mensajes de publicidad que atraigan o que llamen la atención del cliente como tal, que eso les sea, que despierten ellos el interés de comprar o de tener el producto que uno le está presentando. Aquí tenemos la fase de la investigación comercial, en las fases que uno puede, son 6 fases importantes que se hacen en la investigación comercial, donde uno tiene que empezar a definir los objetivos, porque esto le ayuda a levantar una información, planear los objetivos claros, específicos de lo que uno quiere proyectar o de lo que uno quiere vender. Entonces también está el modo de investigación que se puede crear. Se pueden crear métodos, técnicas. También está la investigación, el método de investigación que es explorativa, descriptiva o casual, que uno tiene que implementar para tener un modelo de investigación. La recolección de información es muy importante, organización y la tabularización de datos, aplicación de herramientas de estadística, interpretación de los resultados obtenidos. Es muy importante. Hoy en día se usa mucho lo que es el dashboard, el Power BI también se utiliza mucho para analizar los datos de los compradores, lo que buscan, sus necesidades, lo que más les atrae. Y esto se usa mucho para lo que es análisis de procesamiento de datos, donde uno puede elaborar informes, presentar gráficos y tomar decisiones a través de estos gráficos que uno puede obtener de los datos recogidos, pues. Y también está el reporte de informe que uno levanta con los datos recogidos de los clientes, de las encuestas, de las entrevistas que uno puede hacer para conocer cuál es el mercado que uno se está proyectando y le ayuda a tomar unas buenas decisiones a la hora de definir una estrategia de marketing y una implementación que sea correctiva, que sea precisa en lo que uno quiere proyectar o lo que uno quiere vender. Así que esta es mi parte, profesor. No sé si tienen alguna pregunta. No, excelente. Voy a presentar un pequeño
un pequeño cuadro donde vamos a ver una comparativa, ya que ustedes dos han desarrollado conceptos bien interesantes, que tienen similitudes, pero no son exactamente iguales. Entonces yo aquí preparé un pequeño cuadrito comparativo que nos permite a nosotros, sobre todo a ver en el caso de David y Santiago, que presentaron evaluación y el otro presentó investigación comercial, ¿no? Entonces, lo que principalmente, y a mí me gusta que ustedes también aclaren conceptos y que no nos vayamos con duda, ¿no? Son términos parecidos, pero en la práctica a veces tiene diferente utilización y depende del profesional. Probablemente alguien te va a decir que ve la investigación de mercado como una evaluación, como una investigación comercial, pero hay ciertas características diferenciales, ¿no? Pero lo que ustedes hicieron está perfecto. Lo que pasa es que también entrar a ese detalle a veces no es tan fácil, no se encuentra, o como tienen tantas similitudes, la funcionalidad es parecida, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de evaluación de mercado, hablamos que es el análisis preliminar que busca ver si un producto es viable o no para entrar a un mercado como tal, ¿no? Después, ¿quién lo aplica? Bueno, emprendedor, inversionista, consultor de negocio, mercadólogo, cualquiera. ¿Cuándo se usa? Bueno, antes de lanzar un producto. Ejemplo, voy a abrir una cafetería, yo voy a hacer como mi evaluación de mercado para buscar esa viabilidad, ¿no? La investigación de mercado como tal, bueno, es el proceso de recolección de datos, ¿no? Que es el proceso donde nosotros obtenemos toda la información detallada del mercado como tal. Siempre que ese mercado habla del mercado per se, ¿no? Obtener información para las decisiones de marketing. ¿Quiénes los hacen? Los mercadólogos, departamentos de marketing, empresas de investigaciones, y lo hacemos principalmente durante el ciclo de vida del producto o en el momento de diseño de una estrategia o en la aplicación de las 4P del marketing mix, ¿no? Algunos ejemplos: encuestas para identificar atributos, valores en champú, por ejemplo, características de un producto, colores, sabores y todo ese tipo de cosas, ¿no? La investigación comercial, por ahí es la parte más amplia, ¿no? Que no solamente incluye al mercado, sino que incluye los proveedores, las normativas, el entorno empresarial y lo que a veces vemos también cuando hacemos los análisis de pestes, ¿no? De entrar a un nuevo mercado. Entonces es como el análisis más completo, porque no solamente ve características de mercado, sino que ve otras características que influyen en el negocio, ¿no? Y apoya la decisión estratégica a nivel global en la empresa, en todos los departamentos. ¿Y quién las aplica? Bueno, los directivos, analistas financieros, también el área de inteligencia comercial, que está dentro del departamento de marketing, mercadólogos, también ingeniero industrial en algunos casos. Lo usamos principalmente para evaluar competitividad en sectores nuevos y para entrar en nuevos mercados, también es importante. Por ejemplo, aquí hace un ejemplo de analizar tratados de libre comercio, TLC y costos de importación. Entonces, en conclusión, lo que ustedes presentaron está correcto, es así, pero hay algunas, si vamos más al detalle de cada término de evaluación, investigación comercial, tienen algunas características diferenciadoras. Es probable que en el mercado podamos encontrar alguien que utilice la investigación de mercado para la globalización de estos tres puntos, pero en el detalle hay algunas diferencias, ¿no? Y en el mercadeo también utilizamos todas las funciones también. Así que muy bien, Santiago. Reinaldo, Génesis. Voy a presentar, profe, no sé si me escucha. Tengo algo de problema con el micrófono. Sí, te escucho. Ahí pueden ver la filmina. No, se ve en negro, no se ve. O yo no veo, por lo menos. Yo, ahora sí. Ahora sí. Ok, ahí sí. Ok, Ahí, buenas noches. más o menos. Creo que con lo vertical se veía mejor. Ah, ok. Ajá, Así, ahí mejor, se ve mejor. dele, Sí. gracias.
Buenas noches a todos. Bueno, vengo a presentar este tema, el Sistema de Información de Marketing, SIM, por mi persona, Reinaldo de Frías, y vamos a ver algunos de los puntos clave que tiene, que son persona, máquina y procedimiento. Esto se traduce como un conjunto estructurado en lo cual las personas, el procedimiento y la máquina, conjunto con la tecnología, recopilan, analizan y almacenan lo que son la información más relevante que tenemos en las fuentes, ya sean internas o externas, para poder ayudarnos a tomar las decisiones y así poder desarrollar las estratégicas, que aquí es donde se aplica el procedimiento. Y el objetivo principal de ello, ¿sí? Adelante. Okay. Ajá. El objetivo principal de ello es el flujo de información útil. Esto por lo cual nos ayuda a tomar las decisiones ya de forma oportuna y así las empresas puedan comprender mejor cómo está el mercado, los clientes y identificar las oportunidades y amenazas. Esto más bien lo traduzco yo como un FODA. Para mí, a lo que investigué es como un FODA. Tipo FODA, pues no es lo mismo, pero sí va algo relacionado. Lleva algunas ventajas, lo cual son la mejora en la toma de decisiones, mayor productividad y eficiencia, identificación de oportunidades y amenazas y mejora en el sector o en el segmento de los clientes. Algunas desventajas que podemos mencionar allí son los altos costos en la implementación y mantenimiento, porque ya son muchos equipos, las máquinas, la dependencia tecnológica, si no estamos constantemente actualizados en la tecnología, pues no vamos a seguir bien. También tenemos un riesgo de información errónea, somos humanos y las máquinas también pueden equivocarse. También tenemos la dificultad y adaptación al personal, porque muchas personas no quieren capacitarse como es debido, o en el mercado no hay esa calidad de personas que podemos buscar como empresa. El exceso de información y posibles pérdidas en la intuición de los colaboradores. Uno de los ejemplos que tenemos aquí es el de Coca-Cola, lo cual ellos recopilan información de cada país. Vamos a decir, por ejemplo, aquí en Panamá, recopilan la información en tiempo real casi, lo cual pueden observar qué bebida o cuál tipo de envases se están vendiendo más. Vamos a decir, ejemplo, que detectan que aquí en Panamá se está vendiendo más la soda en lata, Coca-Cola en lata. Ellos van a enviar más hacia acá, así Coca-Cola en lata. Su stock se va a llenar más de Coca-Cola en lata porque es el producto que se está vendiendo, lo cual van a bajar los otros que están vendiendo, como por lo menos lo que es Coca-Cola en botella, que podemos observar hoy en día es un poco más escasa, lo cual ellos pudieron ver y pueden observar cada día que el mercado pues quiere más esa en lata que en botella. Y aquí concluye y muchas gracias y no sé qué preguntas tengan por allí. Reinaldo, bueno, sí, excelente. El sistema de información de marketing es parte importante de lo que comentan tus compañeros anteriormente, por lo menos la investigación de mercado es uno de las métodos, es alguna de las formas, la metodología para recolección de datos, que es una de las principales herramientas para poder que las investigaciones funcionen, ¿no? Son todos esos sistemas que utilizan la empresa para obtener información de mercado. Cualquiera que sea los sistemas, a veces existen software, a veces es el departamento comercial que sale a la calle y conoce la competencia, sabe qué vende, cuánto vende, cómo vende y todo lo demás. También están los Customer Relation Management, los CRM internos que ven el comportamiento de compra del consumidor, cuánto compró, a qué compró, cada qué tiempo compra y todo ese tipo de cosas. Un sistema de información interno, como también podemos añadir ahí como un sistema de información de marketing también las bases de importación que se compran, las investigaciones, las bases de datos que tiene alguna investigación, algunas empresas que hacen investigaciones también que te dan esos análisis y te las venden, las bases de importaciones aduanales también, porque ahí a veces puedes encontrar también eh, algunas importaciones y puedes hacer estimaciones de mercado y todo lo demás. Así que, excelente, vamos con Génesis. Buenas noches. Bueno,
mi presentación es referente a la elasticidad de la demanda. Excelente. La elasticidad de la demanda mide cómo cambia la cantidad en un producto cuando varía su precio, ingreso o el precio de otros bienes. Estos puntos claves son las demandas elásticas, pequeña variación de precio, gran cambio de la demanda. Por ejemplo, un producto de lujo, pues. La demanda inelástica, aunque suba el precio, la demanda casi no cambia. Por ejemplo, la gasolina, las medicinas, es algo que es de consumo propio y por ende uno lo va a utilizar. Como acabo de mencionar, la gasolina o refresco es una demanda inelástica, aunque suba el precio, la gente sigue comprando porque lo necesita. Los refrescos es una demanda elástica. Si sube el precio, muchos consumidores pueden optar por agua o jugos. Listo. Muchas gracias. Ok, excelente. Mira, este es un término que es importante y me gusta que lo hayas desarrollado. El tema de la necesidad de la demanda es importante para la toma de decisiones también. Sobre todo, se usa principalmente y lo usan en las empresas o los economistas o los gobiernos para tomar decisiones principalmente sobre los precios, la producción, las políticas y a veces para medir también la respuesta de los consumidores principalmente en la variación de precios, ¿no? Entonces eso te sirve también para determinar si puedes aumentar el precio de algún producto y esto va a seguir. ¿Qué es lo que busca principalmente? Como bien mencionaste, es saber si hay alguna variación en el precio, si mi demanda es elástica, o sea, que afecta o disminuye la cantidad de demanda o de lo que me compran si yo aumento el precio, o por el contrario, no varía o se mantiene estable, ¿no? Entonces, ¿qué hace principalmente? Hay ciertos factores, ¿no? O cierto, y también va a variar, depende del producto. Hay productos que son de uso y que necesario y de primera necesidad, y el mercado también no tiene tantos competidores. Es probable que, aunque haya una variación en el precio, o como bien mencionaste, el combustible, es probablemente que la demanda sea inelástica, porque la gente va a seguir comprando, no va a variar mucho el volumen, lo necesitas, y si todo el mercado se pone de acuerdo de combustible, que probablemente son dos o tres, es probablemente que la demanda no va a variar, o sea, se mantiene porque el consumo está centrado en unos pocos proveedores, ¿no? En cambio, si tú tienes productos sustitutos, por ejemplo, en el caso que vimos la semana pasada, que tú vas al supermercado Rey y tú compras 5 libras de arroz de primera, de especial, por ejemplo, y tú comprabas a $3, pero ahora el producto subió a 4.50, pero tú sigues viendo que hay un producto sustituto, por ejemplo, el del mismo Rey en 507, que vale $3, definitivamente que la mayoría, no en todos los casos, no es lineal, porque el marketing tampoco es tan lineal en ese sentido, es probable que las personas compren una opción más económica. Entonces, ¿qué quiere? Profesor, Ajá. un ejemplo, el sábado mi familia quería comer codito con tuna. Okay. Entonces, yo me fui a comprar los coditos con tunas y agarré, yo dije, voy a probar esta tuna 507, que era más económica. Normalmente compramos Calvo o Monarch. Y cuando las preparé, todos nos quejamos. Malísima la tuna, no nos gustó, guacala, no sé qué. Entonces, por muy económica que sea, créeme que la próxima vez voy a preferir la que normalmente estoy acostumbrada a comer o que nos gusta, pues, como en mi familia, pues. Entonces, aunque sea más cara, pero voy a optar por esa tuna, Claro. a que la barata que nos va a gustar. Entonces, Sí, ajá, adelante. Sí, entonces esa, por más que sea una demanda elástica, pero para nosotros se vuelve como esencial, pues, como que no, preferimos esto. Claro, y por eso yo mencionaba que, por ejemplo, la definición de inelástica o elástica en ciertos mercados, en ciertos segmentos,
que son ustedes, un segmento de mercado, por ejemplo, es probable que no estén lineal. No necesariamente van a cambiar de producto, pero si el producto es de calidad, es probable que sí, de una u otra manera, la demanda sí varió en ese momento, porque dejaste de comprarlo, probablemente sigues. ¿Por qué? Porque tiene un factor importante, diferenciador, y que es lo que hablamos siempre en marketing, que es la calidad, un factor diferencial que muy pocos productos pueden copiar, y cuando tú haces eso, probablemente puedes posicionarte con una estrategia de precio un poquito superior. ¿Por qué? Porque ya tienes un segmento ganado, porque tu calidad es mejor que la de los otros. Entonces, eso te permite a ti posicionarte. Pero en muchos casos la demanda sí puede variar, porque a veces, como te digo, los competidores siguen haciendo cambios y siguen haciendo mejoras, y probablemente en un momento determinado haya otro producto que sí pueda cumplir tus expectativas. En este caso no. Lo probaste, la demanda probablemente de ellos varió, pero tú vas a volver a recomprar. ¿Por qué? Porque el producto, por la calidad, o sea, trabajó y trabaja perfecto la parte de la calidad del producto, y de un factor diferencial que es lo que siempre tenemos que tener para que las personas tengan recompra en nuestro producto y se mantengan, ¿no? Y probablemente ese producto del Rey que tú compraste, probablemente está diseñado para otro segmento de mercado, ¿no? Que busca algo más económico y que probablemente no tiene otra opción y va a coger esa porque es la que le alcanza, ¿no? Pero sí, definitivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros cuando tenemos una demanda elástica, regularmente cuando son productos que tienen productos sustitutos, ¿no? La mayoría de los casos, ¿no? Puede haber una variación de la demanda. No es lineal, porque como el caso de Génesis, que compró, pero vuelve y compra la misma por calidad, pero sí puede haber alguna variación cuando hay productos sustitutos, y hay algunos productos que no tienen que ver tanto con sabor o con calidad. Por ejemplo, estos productos que son menos tangibles la calidad, de compararlo con otro, y probablemente ahí la demanda sea eh, elástica. Pero hay otros segmentos donde definitivamente que tú no tienes más opciones, ¿no? En el caso que mencionó la compañera, en el caso de la gasolina, ahí es difícil que la demanda varíe, porque igual tienes que comprar, y es un mercado que se pone de acorde casi todas las empresas que hacen importación de petróleo de combustible, no es petróleo, y hacen una afinidad de precios. O sea, ellos no se matan mucho entre ellos, salvo ahora uno que entró ahí por nuevo, que está canibalizando un poquito el mercado, pero los demás casi todos se mantienen con variaciones de centavos, ¿no? Para que todo el mundo le toque por igual. Pero sí, excelente. Ese término, bueno, lo vimos la semana pasada. Hay una fórmula que le presentó la compañera y que está en la presentación anterior, que ustedes pueden mirar. Ahora, bueno, si no tienen ninguna duda o pregunta, vamos entonces con la presentación que nos compete a la clase del día de hoy, donde vamos a ver principalmente el comportamiento de compra y las políticas de producto, que es lo que nos atañe en esta clase del día de hoy. ¿Pueden visualizar ahí? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver el módulo 4, que es comportamiento de compra, y el módulo 5, que habla de políticas del producto como tal, ¿no? El comportamiento de compra del consumidor es muy variable y depende de muchos factores. Cada segmento de mercado tiene sus características, y también tenemos algunas etiquetas que se engloban dentro de algunos conceptos que existen ya para categorizar a los consumidores, ¿no? Y regularmente están basados en qué criterios utiliza cada consumidor para adquirir un producto o servicio, ¿no? Y existen diferentes variables, ¿no? Todos los seres humanos, eh, así como somos tan diferentes, también nuestros gustos y criterios para selección también son muy diferentes. ¿Qué es lo que hace? Sí tenemos algunas formas de segmentarlo, como la parte en efecto, la segmentación, que lo que buscamos es eso, ¿no? Segmentarlo y agruparlo con gustos parecidos, ¿no? Que eso nos facilita un poco. Pero el ser humano tiene diferentes características. Aquí podemos ver algunos tipos de comportamientos consumidores, y son muchos. Aquí englobé 4, y por ejemplo podemos hablar del complejo. Este es el consumidor que investiga, se informa antes de tomar una decisión, busca, rebusca, pregunta antes de comprar algo, ¿no? Y regularmente y algunos
Inclusive algunos consumidores somos diferentes, depende del tipo de producto que compramos, ¿no? Porque probablemente yo soy complejo cuando voy a adquirir un producto que me exige un poder adquisitivo, me exige una inversión un poco más alta. Y probablemente soy impulsivo en otras áreas, ¿no? O sea, podemos tener un mix. No es tampoco tan lineal que seamos así en todos los productos. Entonces, por eso es que es importante identificar cómo el comportamiento de compra de nuestro consumidor para nuestro producto per se, ¿no? Y ahí entonces nosotros vamos diseñando nuestra estrategia, ¿no? Y está el impulsivo, que lo que hace principalmente es comprar por alguna promoción, por alguna estrategia de marketing que en el momento se movió. Okay. Que lo que hace principalmente es comprar porque le pareció atractivo, porque le llamó la atención la promoción que tiene en el punto de venta, no necesariamente porque tiene una necesidad, ¿no? Después tenemos el consumidor habitual, que es el que compra porque ya conoce el producto o por una recomendación. Y ahí pueden entrar las personas que van a un supermercado y compran la comida. Realmente son consumidor habitual, compra lo mismo, repite la misma forma, la misma marca en la mayoría de los casos. Y por eso es importante que ahí es donde nosotros tenemos que entrar con nuestro producto o servicio. Tratar de que nuestros clientes se conviertan en consumidores habituales de nuestra marca. Pero para poder que esto se dé, ¿qué tenemos que tener? Bueno, calidad, posicionamiento correcto del precio, donde la gente perciba perciba que el precio tiene el valor que está pagando. Después un servicio post compra, y como le digo, un buen acompañamiento sobre todo del producto como tal, o el servicio post compra que le dan, ¿no? Después tenemos el consumidor comparativo, que es el que compara productos iguales, es parecido al complejo y investiga, hace una comparación entre productos similares, descarta si tienen características iguales y puede consumir otro producto que sea más económico, o se va también a veces, en muchos casos, por la calidad, ¿no? ¿Cuál es el proceso de decisión de compra del consumidor? Existe este comportamiento de compra que está basado en 5 etapas, principalmente, bueno, en la necesidad que surge principalmente cuando requerimos de algo. Nosotros también, como estrategia de marketing y posicionamiento de un producto como tal, también tenemos una responsabilidad de crear una necesidad de un producto o servicio. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que el ser humano, las personas, tienen una necesidad insatisfecha en el mercado, nosotros podemos entrar aquí para que la persona tenga esa necesidad. O sea, necesita algo puntualmente, el producto o servicio que nosotros tengamos, ¿no? Después, ¿qué hacen las personas? Busca información. Este es el proceso de compra al consumidor. Ahora, hay un punto importante. Y ese punto importante es esta sigla que ustedes ven aquí en inglés, que en español lo traducimos como el momento cero de la verdad. Es un término acuñado, creo que por la empresa Procter & Gamble, o una teoría más que todo, donde dice que los consumidores hoy en día, y sobre todo de las generaciones Z y las generaciones por encima de los baby boomers, la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacen antes o en este proceso de buscar información? Buscar el producto o servicio en los motores de búsqueda. ¿Qué significa eso? Que cada persona, en la mayoría de los casos, hoy en día un porcentaje alto, no todo, pero un porcentaje importante, hace una búsqueda del producto en los motores de búsqueda o en Internet. Llámese redes sociales, los motores de búsqueda, Google o Google, lo que están actualmente, ChatGPT. Entonces, ¿qué significa o qué nos da a nosotros como estrategia que debemos hacer cuando tenemos una empresa, un emprendimiento, un producto? Tenemos que tener una estrategia digital importante, robusta, un sitio web que permita un buen tráfico, y posicionarnos tanto como estrategia SEM o estrategia orgánica de SEO, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vamos a entrar un poquito en marketing digital, que vamos a ver un poco porque también es importante, porque es parte de la evolución del marketing 4.0 y el 5.0 que tenemos hoy en día, que habla principalmente de la importancia que tiene el marketing digital en las estrategias de marketing actuales. Entonces, en resumidas cuentas, el momento cero de la verdad, lo que nos da a nosotros y lo que nos da como enseñanza es que tenemos que nuestro producto o servicio tiene que aparecer en la mayor cantidad de motores de búsqueda que pueda de manera positiva.
Ok, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un producto, un servicio, yo tengo que tratar de estar en toda la plataforma donde esté mi segmento de mercado. Ojo, si mis clientes están en Instagram, en TikTok o en Facebook, si tengo un segmento, tengo que tratar de tener presencia en esos medios digitales. Tengo que tratar de aparecer en los motores de búsqueda, en los primeros lugares, ya sea por posicionamiento SEM, que es pago en los motores de búsqueda de Google, o posicionamiento SEO, que es orgánico, con las palabras clave que posicionan mi sitio web cuando buscan un producto o servicio. Por ejemplo, cuando van a buscar un producto de, qué sé yo, llantas en Panamá o autos. Yo tengo que aparecer en los primeros lugares de Google. ¿Por qué? Porque eso me pone en una posición un poco más ganadora acerca de que escoja mi producto o servicio. Importante en esa estrategia de marketing digital es cuidar la reputación de la marca. Porque así como podemos también exponenciar la marca con estrategias digitales, también podemos exponenciar también una mala imagen de nuestra marca, ¿no? Entonces, bueno, después de este momento de búsqueda de información y del momento cero de la verdad y de la búsqueda en Google, en Instagram, en TikTok del producto, viene la evaluación, que es donde el comprador, el consumidor puede evaluar entre diferentes productos que hay en el mercado. Entonces ahí tenemos que tener, ¿qué es lo que tenemos que tener? Mayor característica positiva de un producto o servicio. Después está el proceso de compra, ¿no? Que ya es cuando ya decidí, voy a comprar el producto como tal. Y una parte importante que para mí es fundamental es esta parte de aquí, el servicio post-compra. ¿Por qué? Porque eso es lo que muchas veces va a determinar si el cliente vuelve a hacer este ciclo nuevamente y hace nuevamente y vuelve a hacer la recompra, ¿no? Entonces ya probablemente pasa directamente hacia la compra y no tanto por todo este proceso. Entonces eso es importante, este punto es fundamental. ¿Qué factores influyen en el comportamiento del consumidor? Bueno, hablamos de factores internos y ahí entran o qué factores inciden directamente para que para que un consumidor compre un producto. Primero factores internos, después el marketing mix, que son las estrategias que nosotros hacemos, después los factores externos y los procesos de decisión. Cuando hablamos de factores internos, hablamos de las motivaciones, la percepción que tenemos creada sobre un producto o servicio, el aprendizaje, y el aprendizaje se da principalmente por lo que hemos escuchado y entendido a lo largo del tiempo sobre un producto o servicio, la memoria, que es lo que nosotros tenemos en el top of mind que llaman, o en el centro de nuestra cabeza sobre ese producto. Por eso es importante trabajar la reputación de la marca y que nuestra marca probablemente a veces lo compramos porque tenemos un buen recuerdo, porque es un producto que consumía ante la familia y por todo lo demás, porque lo consumían en el país donde uno es de origen, o porque la provincia y todo lo demás. Y por algunas circunstancias especiales, ¿no? Cuando hablamos del marketing mix, que también influye en el comportamiento del consumidor, ¿por qué lo decimos? Principalmente porque ahí están las estrategias que nosotros hacemos como marketing, ¿no? Nosotros también influimos en el comportamiento de compra porque podemos incentivar. Si nosotros con el marketing mix, con un buen precio, podemos lograr que incentivar la compra con un producto de calidad diferenciado, que sustituye o que suple una necesidad que está insatisfecha en el mercado, con una distribución adecuada, que puedo entender que ese producto que yo tengo actualmente tiene una deficiencia porque solamente lo venden por poner un ejemplo, en Panamá. Pero yo tengo un cliente, bueno, yo probablemente movilizo mi distribución hacia allá y eso también incide en el comportamiento de compra, ¿no? Por la cercanía. Y la comunicación, que es todas las estrategias de promoción que pueden haber en el mercado, ¿no? Que es radio, prensa, televisión, marketing digital y todo lo que las personas puedan ver como proyección final del producto. Y en los factores externos, bueno, ya entramos básicamente en el entorno económico, el poder adquisitivo de las personas. Eso también influye en que la persona pueda o no comprar un producto o servicio, porque depende de la economía también, ¿no? El entorno social y la cultura, el grupo de pertenencia, referencia, la clase social y factores situacionales son algunos factores que pueden incidir también en la compra de un producto. Y eso básicamente serían los principales factores que influyen en el proceso de decisión, ¿no? De compra de los consumidores.
¿Qué otro punto importante? ¿Cuál es la importancia de conocer el comportamiento de compra del consumidor? Bueno, cuando nosotros entendemos qué es lo que el consumidor está buscando, nos permite a nosotros eh, retener a nuestros clientes, fidelidad con nuestra marca, nos permite también analizar mejor a la competencia, nos permite saber qué es lo que está haciendo la competencia, dónde está fallando y dónde nosotros tenemos que mejorar. Nos permite también mejorar el servicio al cliente porque entendemos dónde están nuestras fallas en el proceso, porque entendemos que si el comportamiento de compra de nuestro consumidor se ve afectado porque yo no tengo un buen servicio al cliente o se ve afectado porque yo no tengo un buen punto de distribución, entonces también vamos a poder facilitar y mejorar entonces también el servicio al cliente o en la facilidad de adquirir nuestro producto, ¿no? Definitivamente que todo esto nos hace que nosotros podamos mantener los clientes a largo plazo y hacer una relación, como siempre le vengo contando, que es lo que busca el marketing, que es relaciones a largo plazo con nuestros clientes y la recompra de nuestros productos o servicios, ¿no? Ahora, vamos a ver, hablamos del comportamiento de compra del consumidor, que es lo que acabamos de ver hace un momento, y algunos factores que inciden para que las personas puedan decidir o comprar, ¿no? Que ya vimos que son muchos. Pero también tenemos el comportamiento de compra de los mercados organizacionales. Cuando hablamos del comportamiento de compra de estos mercados organizacionales o B2B y B2C, hablamos principalmente de la orientación que tienen o que tienen los consumidores, los comportamientos de compra que tienen los consumidores organizacionales, o sea, las empresas. ¿Cómo o qué son los factores que inciden para que empresas definan o decidan la compra de un producto o servicio? Recordemos que nuestro mercado está dividido en dos pilares, ¿no? El B2C, que sería de la empresa al cliente final, y el B2B, que es de empresa a empresa. Y vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que probablemente le vende productos a un supermercado, al Rivas Smith, por ejemplo. Yo soy un agroempresario que vendo legumbres, por ejemplo. Yo tengo mi empresa como tal, pero mi negocio no es business to customer, o sea, no es de mi negocio al cliente final, sino que mi negocio es de business, que es mi empresa, a otro mercado o a otra empresa, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, Agro Miguel Quirós hacia Rivas Smith, por ejemplo. Eso es una relación B2B, o sea, entre empresa a empresa. Entonces, ahí el comportamiento es un poquito diferente y diferencial. Y tenemos que tener algunas estrategias también. Y inclusive, en muchos casos, cada departamento comercial también trabaja totalmente separado y entiende que hay unas características cuando yo quiero entrar cuando yo trabajo con una empresa. Por ejemplo, si yo le vendo, por ejemplo, al Rivas Smith, al Rey, al Fuerte, hablando de ejemplo de supermercados, ¿no? Mi relación comercial tengo que entender qué pasa por saber quiénes son los decisores de compra de esas empresas. ¿Quién decide? Si es el gerente de compra, si es el gerente general, si es la hija del dueño. O sea, ese tipo de cosas son importantes entenderlas, ¿no? ¿Qué contrasta principalmente entre un mercado B2B y B2C? Entre un mercado que es de empresa a empresa y un mercado que es de empresa a consumidor, que cuando hablamos de B2B el mercado es mucho más pequeño. Claro, porque hay menos empresas que consumidor final. Pero todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Cuando hablamos de un mercado B2C probablemente disminuimos en un costo operativo comercial, pero mermamos un poco en ganancia. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero probablemente y el negocio también, y depende del tipo de negocio, sabemos cuál es la mejor manera, el tipo de producto o servicio que nosotros ofrecemos, cuál es la mejor manera para nosotros encajar, ¿no? en ese sistema comercial. Aquí hay una definición de Wexler & Finn que habla que la compra organizacional se define como el proceso de toma de decisiones mediante el cual las organizaciones formales establecen la necesidad por la compra de productos y servicios e identifican, evalúan y seleccionan entre marcas y proveedores alternativos. En la mayoría de los casos, la actividad de compra de la organización es ejercida por un centro de compra, donde se integran las personas que intervienen en la elaboración de la decisión. E inclusive, en este caso,
nuestro marketing mix y nuestra estrategia de marketing son totalmente diferentes. Probablemente nosotros trabajamos en conjunto con esa empresa para definir la estrategia del consumidor y tenemos que hablar en muchos casos con esta empresa que nos compra nuestro producto para entender qué es el que conoce más el mercado y qué es el que conoce cómo se mueve cada producto dentro de su empresa, ¿no? Ok, ¿qué factores influencian el comportamiento de compra organizacional? Existen según los factores ambientales, y ahí hablamos de todos los factores que inciden desde la parte política, de la parte legal, la parte ética, cultural. Todo esto incide directamente en que si una empresa nos compra un producto o no. ¿Y por qué hablamos de todos estos factores ambientales? Porque las empresas tienen una serie de requerimientos adicionales y que requieren también, así como tienen un músculo financiero un poco mayor, también tienen una cantidad de responsabilidades adicionales. Y todos estos factores tienen que cohabitar bien para poder que la compra se dé. Si alguno de estos factores está mal, probablemente hasta la parte política, muchos de esos factores de empresas desaparecen y no hay compra, ¿no? Cuando hablamos de los factores organizacionales, hablamos de la estructura, de las personas y de las actividades como tal de la misma organización. Tenemos que entender cómo es la estructura de compra, ¿no? ¿Quién es el decisor de compra? Y eso nos permite a nosotros poder definir una estrategia comercial más adecuada, ¿no? Después están los factores interpersonales, que es el centro de compra, los roles del centro de compra y el poder de decisión de la compra. Todo pasa por estos factores, ¿no? ¿Quién decide? En la mayoría de los casos, existe en las empresas organizadas, existe un centro de compra, hay un gerente de compra, hay un encargado y muchas veces le reportan directamente al gerente general, ¿no? También tenemos que tener que hay algunas motivaciones individuales, como la motivación, la predicción y el aprendizaje, ¿no? De un producto o servicio como tal. Entonces, ¿cuál es hasta aquí? Si nosotros hablamos de B2B, hablamos de una relación de empresa a empresa. O sea, yo como empresa le vendo a otra empresa y esa empresa como tal es la que hace la relación hacia el cliente final, ¿no? Pero mi negocio es acá, B2B. Y lo que busca acá es servicios que realiza una empresa a otra para incrementar las ventas o bien o servicios. ¿Quién es el cliente? La empresa. Se centra en características objetivas del producto, del mercado y su funcionalidad. Y cuando hablamos de B2C, que dice Business to Customer, habla de lo que busca aumentar las ventas del bien o servicio de la empresa. Las estrategias del mercadeo se realizan directamente hacia el cliente final. En muchos casos, nosotros y las empresas tienen un negocio B2B a nivel comercial de relación con la empresa, pero hacen alguna estrategia de promoción B2C, ¿no? Para el cliente final, para incentivar que esas personas compren un producto. Por ejemplo, Coca-Cola, con este caso, Coca-Cola tiene una relación B2B con la mayoría de sus partners, pero hace promociones para el B2C. ¿Para qué? Para incentivar que estos clientes vayan a la tienda a comprar un producto o servicio. Hasta aquí, Davis, Santiago, Reinaldo, Génesis, ¿tienen alguna duda sobre los términos B2C o B2B? ¿Les quedó claro o tienen alguna duda? Todo muy claro, profe. De hecho, le iba a decir justamente ese mismo ejemplo de la Coca-Cola, ¿no? Que la Coca-Cola hace los dos, ¿no? Porque la Coca-Cola es la que hace la publicidad, ¿no? Exacto. Porque en el caso, por ejemplo, sí, nosotros tenemos una relación B2B, por ejemplo, yo soy Coca-Cola, yo tengo una relación B2B con el Rey, hasta con las tiendas de los chinitos, pero a nivel de promociones, yo sí hago una estrategia B2C, porque yo trato de llegar al cliente final, pero no es para que la relación me compren Coca-Cola directo a FEMSA, no, sino para que incentivar que le compren al Rey, para que le compren a las tiendas, para que compren a los chinos, porque lo que busca es, y eso es una estrategia importante también, regularmente se aplica hoy muchos días, y una estrategia de que no solamente nosotros tenemos que hacer, que Coca-Cola no se enfoca solamente en hacerse lado, que es la venta hacia el business to business, sino que ayuda al servicio del consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que Coca-Cola le vende al fuerte, al Rey, al Río Smith,
pero también ayuda a que el rivalí pueda vender su producto con sus promociones. Entonces hace una estrategia de sell-out y sell-in. Y básicamente esa es una estrategia ganadora. ¿Qué quiere decir? No haces nada rellenando a un distribuidor con productos si tú no le ayudas a que ese proveedor pueda vender ese producto. Y yo les pongo un caso específico. Por ejemplo, algún tiempo yo estuve trabajando como gerente de cuentas para una empresa una multinacional de neumáticos, y esta empresa, dentro de mis funciones principales, las que yo hacía como gerente de cuentas, y inclusive como una especie de Key Account Manager para Panamá y Costa Rica, lo que yo hacía principalmente era yo tenía una relación B2B, que era porque ¿quién distribuye el producto que yo tengo? No, las llantas específicas, un segmento específico de camiones, de autobuses, por ejemplo. 11R22.5, de esas medianas, ¿no? 29580. Y si yo tengo ese producto, yo lo que hacía era tratar de, mis clientes eran B2B, porque eran distribuidores, tanto en Panamá como en Costa Rica, ¿no? Yo tengo clientes que son, por ejemplo, Grupo Q, que me compran mis productos, pero yo también tengo que ayudarlo con la parte del selling, no solamente es venderle, sino que yo salgo con el equipo comercial de Grupo Q, por ejemplo, para incentivar que los clientes compren mi producto. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo de la marca, porque viene el fabricante, porque lo acompaña el representante de la empresa. Entonces, esa es una estrategia ganadora. Existen diferentes, depende del tipo de negocio. Por ejemplo, el caso de Coca-Cola no acompaña al proveedor, a su partner, por ejemplo, al supermercado, pero probablemente hace estrategias ganadoras de publicidad que ayudan, que incentivan, ¿no? Por ejemplo, el nombre en la lata y todo lo demás. Entonces, eso es una estrategia que se identifica, que tiene muchos puntos a favor, porque tiene mucho respaldo, mucho seguimiento y acompaña tanto el sell-in como el sell-out. Entonces ayuda tanto a que tu cliente, tú le puedas vender un producto y que él pueda vender ese producto hacia el mercado final para que haya una recompra. Entonces, cuando hablamos de producto, bueno, el producto se entiende como todo ese conjunto de características y atributos tangibles, forma, tamaño, características, que el comprador acepta. Y hay una palabra clave, ¿no? Que el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. Cuando hablamos que el consumidor acepta, esto parte también, nosotros cuando diseñamos un producto o servicio, siempre lo hacemos pensando en la necesidad del consumidor. Siempre lo hacemos supliendo una necesidad o supliendo una característica. Entonces eso es importante. Por lo tanto, aquí dice que en marketing un producto no existe hasta que no responda a una necesidad. Recordemos que en la evolución de marketing nosotros tenemos que entender las necesidades insatisfechas. ¿Qué es lo que no se está satisfaciendo de un cliente en un producto? Y nosotros tenemos que agregar esa característica para que podamos vender, ¿no? Entonces, esa es una característica como tal del producto. Otro, ¿qué atributos tiene? Cuando hablamos de los atributos del producto, hablamos de la marca, el envase, los colores, son todo lo que conforman y aportan alguna utilidad para el consumidor. Es decir, la capacidad de satisfacer alguna necesidad que tiene el consumidor. Y yo le pongo un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo en esta parte de marca o empaque y imagen, yo puedo diferenciarme, así sea que la imagen de mi producto sea exactamente igual, yo puedo tener un factor diferenciador. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ustedes pueden visualizar, por ejemplo, un producto que me viene a la mente porque lo vi ayer, el cloro. El cloro, que esta es la marca genérica, que no es la marca que sería Legia, ¿no? El cloro. Los envases son muy parecidos, pero ¿qué factores diferenciales? Probablemente yo tendría ¿qué puedo hacer? ¿Qué variantes yo puedo hacer para incentivar la compra de un consumidor? En David, por ejemplo, cuando yo tengo un envase de cloro, ¿qué pudiera yo como factor o como atributo diferenciarlo para incentivar que me compre mi producto y no el otro? Aparte de la estrategia de precio, no solamente de marca, envase, ¿no? Y características de un producto. Bueno, si fuese el envase como tal, ¿no? Para diferenciarlo, yo le pondría como una asa o algo, ¿no? Que eso haría que fuese más cómodo, como un producto. ¿Una qué?
como un asa o algo para agarrarlo, como es un producto abrasivo a la piel, eso podría ser un diferenciador para que alguien lo compre. Ok, Santiago. Sí, por eso, ¿cómo la pregunta? Ok, la pregunta es esta. Por ejemplo, si yo tengo una serie de productos, por ejemplo, en este caso, que sería el cloro, y yo prácticamente mis competidores en el mercado son muy similares. Por ejemplo, en este caso, yo veo que el empaque característico, y hago referencia a esto porque es un ejemplo que le voy a dar de algo que vi ayer, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en el mercado, veo que mis consumidores, los empaques y el producto son muy parecidos. En esencia son parecidos, hasta depende del tamaño. En esta presentación son, mira, parecidos, ¿no? Muy parecidos. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo fui ayer a comprar un cloro y me llamó la atención que una de las preocupaciones que uno tiene, y aquí un poco ya de cuando te toca hacer supermercado, una de las preocupaciones que uno tiene es que eso se riegue, ¿no? Porque tú sabes que el costo que tiene en el carro si a ti se te riega el cloro, por ejemplo, o el costo que representaría para ti o el daño que hace, por ejemplo, si te riega un cloro en el piso, en la alfombra, es básicamente que se te dañó la alfombra, ¿no? Entonces, yo compré un cloro, por ejemplo, y vi alguna característica diferencial en él. Creo que era este. ¿Qué tenía este cloro diferencial a los demás? Que aparte, donde ves la tapa naranja, tenía una tapa adicional que evita que el cloro se riegue, porque regularmente la leña o el cloro tiende a siempre como a regarse un poco, ¿no? Y para mí, en ese momento, quizás puede ser que cambie mi comportamiento de compra más adelante, pero en ese momento dije, no, hombre, coño, yo voy a comprar este porque si yo voy solo, por ejemplo, no voy con mi esposa, pero voy solo y tengo que poner eso atrás y se riega, eso es un problema. Entonces, este probablemente satisface una necesidad que yo tenía y que veo que no hay mucha variación en el precio. Entonces, de eso hablamos principalmente, ¿no? Que eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hacer factores diferenciales cuando creamos un producto o servicio para tratar de incentivar la compra, ¿no? Y que esos atributos hagan que las personas se decidan la compra hacia nuestro producto, ¿no? ¿Quedó claro el concepto, no? No sé si lo expliqué bien. Correctísimo, profesor. Clarito, por eso. Entonces, eso porque fue lo que se me vino a la cabeza, pero así podemos irnos por productos bastante, ¿no? Eh, por ejemplo, la cartera de productos. ¿Qué es la cartera de productos? Es la variaciones que tiene una empresa sobre diferentes características de productos del mercado, ¿no? Y tiene algunos caracteres principales. Bueno, la amplitud, que habla del número de líneas que tiene una empresa, la longitud, que es el número de productos que se comercializan, la profundidad, que habla de las variaciones de olores y todo el mismo producto con variaciones de olores, consiste y consistencia, analizar el grado de similitud que tiene entre las líneas del producto teniendo en cuenta los factores como la frecuencia de uso y todo lo demás. ¿Por qué es importante el tema de la cartera de productos? Es importante, ¿por qué? Porque nos permite a nosotros, primero, tener un mercado un poco más grande, ¿no? Claro está, esto se da principalmente cuando yo estoy en una etapa de crecimiento, yo posiciono un producto, probablemente yo puedo ampliar mis productos similares o afines a mi producto principal. Y es importante que nosotros tratemos de tener una cartera de productos hasta para un tema de estabilidad de ingresos. En muchos casos nosotros nos permite a nosotros también diluir eh, eh, alguna pérdida que tengamos en un producto o servicio, uno sostiene probablemente el otro y tenemos un producto que es un gancho también para traer la venta de un producto que probablemente no nos dé mucho margen, pero quizás el otro que incentiva la compra sí. Entonces siempre es importante que nosotros podamos, depende, y siempre hablo de esta palabra, depende de tu producto o servicio, tener una cartera de productos nos facilita a nosotros que podamos no solamente enfocarnos o tener todo el peso de ingresos sobre un solo producto, sino que podamos soportar ese ingreso entre varios productos y nos facilita. Así como el mismo principio de cuando llegamos a otros mercados internacionales, ¿no? Es también no depender de un solo producto o servicio y que el día de mañana
Si se nos acaba un producto, probablemente tengo un producto ahí también que me sostiene la empresa como tal, ¿no? Ciclo de vida y desarrollo de nuevos productos. Bueno, el ciclo de vida del producto se define como el camino recorrido de un bien por el mercado desde su desarrollo hasta su declive. Entender bien el ciclo de vida el ciclo de vida de producto nos permite tomar mejores decisiones y en cada paso y evitar la obsolescencia antes de lo previsto. ¿Y qué es lo que busca cuando habla de evitar obsolescencia? Es principalmente evitar que nuestro producto no se compre más y que caiga y desaparezca, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ciclo de vida del producto, podemos hablar de 4 etapas principales, ¿no? Hablamos de la introducción, es cuando ese producto entra al mercado, probablemente aquí con un posicionamiento de precio, con un margen muy pequeño, inclusive en muchas veces estamos sin margen de ganancia, pero porque tenemos una estrategia fuerte de introducir al mercado y ganar participación del market share o participación del mercado, ¿no? Después viene nuestra etapa aquí probablemente con un margen muy pequeño o sin margen, ¿no? En la etapa de crecimiento, cuando ya yo fui captando un mercado, tengo una pequeña participación, ya puedo aumentar mi precio analizando la elasticidad de la demanda. Entiendo yo que con una variación de precio que me permite tener algo de margen, yo voy en crecimiento, ya aquí puedo estar ganando, si mi estimación de margen en mi madurez es un 20%, yo puedo estar aquí en un 10% de margen de ganancia, caminando, ¿no? Ahí vamos, creciendo. ¿Dónde es el punto óptimo? Donde se hace el balance en la madurez, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquí es donde yo estoy en mi punto pleno de mi producto. Quiere decir que yo estoy vendiendo la cantidad que necesito con el margen que yo tenía esperado para que mi empresa sostenga y pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Y por último viene la etapa del declive, y es donde nosotros tenemos que tratar de no caer y no caer en la obsolescencia del producto, en que otro producto desaparezca o se pierda. Entonces, ¿qué aquí nosotros hacemos? Estudio de mercado, variación de productos, cambio de imagen del producto, cambio de características, cambio de precio, para volver que el producto se mantenga nuevamente en esta etapa de madurez la mayor cantidad del tiempo, ¿no? Y se mantenga. Y aquí y en el mercado usted probablemente va a encontrar que hay un producto que se mantenga siempre en esa etapa y han sabido mantenerse ahí. Y otras han entrado en declive, ¿no? O unas marcas, ¿no? Podemos hablar, en ejemplo, el caso de Blockbuster, por ejemplo. Blockbuster estuvo mucho tiempo aquí creciendo en la etapa madurez y quizás hay muchas teorías. Algunos dicen que por no reinventarse y no hacer la parte digital, bueno, probablemente cayó en declive. Hay otras empresas que probablemente, por ejemplo, vamos a hablar de Kodak, por ejemplo, pasó algo similar porque su producto probablemente entró en declive por obsolescencia de producto, pero ellos hicieron algunas variaciones y cambios quizás de sus productos para poder mantenerse en el mercado, quizás no con el máximo de ganancias, pero sí manteniendo su empresa vigente, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace regularmente cuando se desarrolla un nuevo producto? Bueno, lo primero es un brainstorming o una generación de ideas para entender, entramos, y sobre todo en marketing se define como esa lluvia de ideas donde todos entramos a postular un producto o servicio con una característica que creemos que el mercado no está satisfaciendo, ¿no? Después, bueno, definimos el producto como tal, su análisis, su alcance, perfeccionamos el concepto como tal del producto, después elaboramos el prototipo como tal. El prototipo sería, bueno, la primera imagen del producto. Por ejemplo, bueno, yo voy a desarrollar un vaso, bueno, este sería mi primer prototipo, ¿no? De vaso que tiene un termo integrado, por ejemplo, ¿no? Y después vamos al diseño inicial, que ya sería como la producción ya del producto per se, ¿no? Y después vamos a la parte de validación y prueba, donde verificamos su característica, ¿no? Como tal. Y por último, la comercialización. Estas serían como las etapas. Esto puede variar un poquito, ¿no? Yo lo primero que hago en esta generación de ideas, hago un estudio de mercado, ¿no? Una viabilidad de producto para saber si eso va a funcionar o no. Probablemente sería la única variante, ¿no? Y hasta aquí, bueno, terminamos con nuestra información de nuestro módulo 4 y 5 de nuestra materia de marketing. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, sí, profe.
yo tengo una duda desde la semana pasada que se le iba a decir, pero se fue a la clase. Usted estaba hablando, ¿se acuerda que hablamos de los motores de búsqueda y todo este tema de Google, verdad? Sí. Que bueno, ahorita la gente está buscando mucho en las herramientas que se echa ChatGPT y este es otro tipo de cosas. Yo estuve pensando y creo que eso va a llegar a un punto donde tiene que evolucionar, ¿no? Porque si bien tú le inviertes a una marca para que salga en los primeros buscadores, ¿no? Ya las herramientas como ChatGPT y similares ya no utilizan esos motores, ¿no? Sino que ellos se van directamente a lo que tú quieras. Entonces, imagínate si en un futuro la gente, el 80% de los internautas buscan en ChatGPT, ya no serviría de nada invertir en esos motores, ¿no? Pienso yo. Claro, Porque, no, lo que pasa es que hasta el momento, lo que la teoría dice, según ChatGPT, hay muchas cosas que uno no existe, pero ChatGPT no tiene un registro de empresa, ¿no? Pero ¿de dónde saca la información ChatGPT? Seguramente de las páginas que están indexadas a Google, ¿no? O sea, hasta el momento, la forma en la que ChatGPT busca la información es por lo que encuentra en Google, ¿no? Hasta, o en el caso de ChatGPT, realmente todas las otras herramientas de inteligencia artificial tendrán algunos otros algoritmos o programaciones diferentes. Entonces, bajo ese principio, todavía, por ejemplo, las características de posicionamiento de SEO y sobre todo de SEO, porque ChatGPT lo que va a buscar principalmente son los sitios web que tienen mayor tráfico, que tienen mayor tráfico y que las personas frecuentan más y que buscan más y que aparecen principalmente en las búsquedas, ¿no? Entonces, definitivo que a futuro probablemente se tendrá una variación. Probablemente ChatGPT a futuro tenga su propio background y probablemente ChatGPT a futuro diga, yo voy a hacer un negocio como el de Google, donde yo voy a hacer que las empresas se registren conmigo y de ahí entonces yo les recomiendo. Porque ChatGPT sería como esa evolución de esos motores de búsqueda. Entonces, pero hasta el momento, en la teoría ellos se alimentan de lo que encuentran en los motores de búsqueda actuales. Y como sí, probablemente a futuro ahí puede haber muchas variaciones. La tecnología ha avanzado tanto que yo digo, ni sabemos la evolución actualmente, hablamos del marketing 5.0, que hablamos de la inteligencia artificial, como los chatbots para el servicio al cliente, hablamos de análisis de datos, que es mucho más fácil por medio de la herramienta de inteligencia artificial, pero también muchas de las promociones también se van a hacer también probablemente por inteligencia artificial y al futuro no sabemos hasta cuánto más será el alcance, ¿no? Y va a depender mucho de las evoluciones que tengan. Pero sí, siguiendo tu principio, hasta el momento, donde se alimenta es de Google, ¿no? O de los motores de búsqueda, esto, ¿no? Entonces sí es importante tener un buen posicionamiento orgánico en nuestro sitio web, que tenga un buen tráfico, que no tenga esos embudos, que son los principales problemas de los sitios web. A veces los embudos que tienen y que no son tan amigables, o las adaptaciones a los móviles, ese tipo de cosas, no tiene una versión móvil para celular y ese tipo de cosas hace que tranque un poco el proceso y hace que nuestro sitio web no aparezca entonces en los motores de búsqueda o en la búsqueda que hace ChatGPT, ¿no? No sé si eso era lo que comentaste, si no me lo aclaras. Sí, profe, eso mismo. Sí, yo más que todo decía que sí, obviamente hay que tener presencia digital porque el mundo va hacia allá, ¿no? Obviamente hay que tener las páginas web y todo, pero yo digo que apagar que sea Google, ya creo que eso en un futuro como que no va a ser tan viable porque ChatGPT él no busca el primero que sale en Google, ¿no? Sino que es como lo que tú requieres exactamente, como usted dijo por lo menos ahorita la llanta. Entonces él buscaría exactamente qué tienda vende esa llanta, no sería de que el algoritmo de siento así, ¿no? Sí, pero para mí haría alguna variable ahí que sí, quizás sí lo haría. ¿Por qué te digo que sí toma alguna variable, por lo menos no de Zen, porque ellos no se van a basar en las promociones pagas, pero probablemente sí se van a variar en el posicionamiento orgánico? Porque eso lo vamos a ver y vamos a revisar un poco más adelante, que habla del posicionamiento orgánico, cómo yo posiciono mi sitio web de manera orgánica. Primero que mi sitio web funcione bien, que tenga por lo menos el alcance y que funcione correctamente cuando las personas pueden entrar al sitio web y no se trabe y no se tranque por la cantidad de visitantes, ¿no? Eh, Después que yo cuando programo el sitio web tengo unas palabras claves que yo programo para que cuando la persona haga una búsqueda trate de aparecer. Y también funciona el posicionamiento orgánico por la cantidad de personas que yo dirijo hacia mi sitio web por otro que lo alimento por redes sociales y por todo lo demás. Entonces,
hasta el momento, por ejemplo, como hace Google, definitivamente que no creo que lo haga por el SEM, pero sí lo hace por el SEO, que te va a recomendar, si tú buscas llantas, probablemente te va a recomendar los top lugares que tienen mayor tráfico de búsqueda de llantas en Panamá. No sé si me explico. Sí, profesor. Vamos a hacer. Y no, y es interesante porque al final el ChatGPT o las herramientas de inteligencia artificial, vamos a hacer un ejemplo. Por esto definitivamente que va a ser el futuro. Vamos a hacer. Entonces, mira, vamos a hacer, me parece súper interesante lo que vas a hacer. Vamos a presentarlo automáticamente. Ok. Entonces, vamos a tomar el caso de ChatGPT, ¿no? Yo acabo de entrar en... Ahí se me fue. Por ejemplo, déjame entrar nuevamente. ¿Qué hizo ChatGPT cuando yo puse dónde comprar llantas en Panamá? Buscar nuevamente. ¿Dónde comprar llantas en Panamá? Me puso algo muy parecido a lo que parece en Google. No igual, pero me puso algo muy parecido. Si yo hago esa misma pregunta, esa podría ser una comparativa interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo puse dónde comprar llantas en Panamá, me pone Autocentro, El Llantero, Ixmoyante y Durallantas. Inclusive me pone quiénes son los principales. Pero esto se está alimentando probablemente ahorita con lo que él busca en Google, ¿no? Porque si yo pongo lo mismo en Google, probablemente a futuro eso varíe, ¿no? Yo creo, yo visualizo a ChatGPT como con su propia base, ¿no? Probablemente, sí, definitivo, hace algo muy parecido a lo que está en los motores de búsqueda, sobre todo, mire lo que pasa aquí. Hablamos de Ixmoyante, Durayante, Autocentro, El Llantero. Todo esto están con promoción. Mira, esto tiene posicionamiento SEM, o sea, ellos están pagando para aparecer en los primeros lugares de búsqueda, me parece. Entonces, ellos jalan información prácticamente de Google. Entonces, hasta el momento es importante aparecer en los primeros motores de búsqueda. Otra cosa que es interesante, y esto intentamos de un poquito de marketing digital, sobre todo hay una parte que Google tiene de registro de negocio en Google Maps, también es importante. Eso hace que tú de manera orgánica aparezcas en los primeros lugares. Miren, y esto es lo que está haciendo, por ejemplo, en este caso, Llantas Victoria, que es un proveedor de llantas, ni siquiera nuevas, son llantas de segunda, pero por tener un buen registro en la plataforma de Google, te aparece aquí en los motores de búsqueda de manera orgánica, porque estoy seguro que no está pagando, ¿no? Entonces, es importante. Hasta el momento, la búsqueda, que nosotros no podemos definir a ciencia cierta, porque todo esto depende mucho de las variables, ¿no? Y las evoluciones que va a tener esta plataforma. Santiago, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por el momento no, por eso está un clarito con la información. Génesis. Profe, muy clara la explicación el día de hoy. Reinaldo. Claro, profe, clarito. Perfecto. Entonces, para la próxima semana tenemos... usted tiene otra asignación que era hacer yo les había solicitado hacer un mapa conceptual sobre el proceso de investigación de mercado. Si no lo han cargado, por favor, cárguenlo. Es importante. Para la próxima semana, hay realizar una presentación grupal sobre la creación de un producto.
¿Qué es lo que busco principalmente? Aquí desarrollar un poco la creatividad, y que es la parte donde ustedes ustedes van a hacer una presentación donde van a, a seguir el paso a paso de la creación de un producto, con un diseño, para un segmento de mercado que ustedes consideren, ¿no? Y ahí lo que busca principalmente es que ese producto tenga empaque, la marca y los colores, y por qué definieron, por qué crearon ese producto, por qué escogieron los colores y por qué escogieron las características principales de ese producto, ¿no? Eh, y cuáles son las estrategias de comercialización que usarían. Básicamente, eso es lo que necesitamos para la próxima clase. Una presentación sencilla, corta, tampoco sea no más de 2 slides, y lo que buscamos principalmente es eso, ¿no? Que desarrolle un poquito la creatividad, eh, entender un poco la lluvia de ideas, de esa lluvia de ideas pasarlo a un concepto de producto, diseñarlo y presentarlo, y por qué lo diseñaron, por qué usaron tal característica y cómo ustedes lo comercializarían. Y la otra asignación que tenemos es un glosario de marketing, de términos de marketing. Este glosario lo que busca es totalmente en inglés. Son 20 y pico de términos en inglés, que lo que van ustedes a hacer, y hay un requerimiento en la universidad donde ustedes necesitan hacer alguna de las asignaciones de esta materia en, en inglés. Entonces, para mí el glosario es una herramienta bastante interesante, porque desarrollamos conceptos que revisamos en clase, y en esta materia muchos términos son en inglés, y que ustedes lo desarrollen, pero no en español, sino que lo van a desarrollar en inglés, y si quieren lo pueden poner en español, pero la idea principalmente es que no solamente lo entiendan, lo desarrollen en inglés y lo suban entonces como PDF a la plataforma, ¿no? Y ya eso sería todo. Si no es más, entonces, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, como la presentación va a ser en grupo, no sé si hay alguno de los compañeros que quiera trabajar conmigo. Si hay alguno aquí que le falte grupo. A mí me falta grupo. Ahí Ok, está. entonces hacemos equipo. Pues. Listo. Bueno, si tiene alguna otra duda o pregunta. Si no es más, entonces, bueno, nos vemos la próxima semana, que espero que les vaya bien toda la semana, y eso sería todo de mi parte. Listo, profesor. Listo, profe, dele. Excelente clase. Hasta luego. Profe. Gracias.